Muy bien, en la última clase estamos viendo relación de orden, ¿sí? Em, Vamos ahora a ver lo que son intervalos. Los intervalos no son más que subconjuntos de números reales, ¿sí? Vamos a distinguir en estos tipos de intervalos. Primero veamos intervalos cerrados, ¿sí? Intervalo cerrado. ¿Qué es un intervalo cerrado? Tiene esta forma, se lo representa matemáticamente de esta forma, ¿sí? Como su nombre lo indica, es colocar un rango o un subconjunto de números reales, ¿sí? Entre eh, limitados, si ven aquí podemos observar los límites o los extremos, ¿sí? Límite inferior, límite superior. Entonces, cuando es cerrado, el intervalo se lo coloca con corchetes, ¿sí? Y matemáticamente se lo define así. Este intervalo es el conjunto es el conjunto de números reales, ¿sí? Que cumplen con esta condición, o tales que cualquier número que esté en este intervalo cerrado es mayor o igual que A y menor o igual que B, ¿sí? Donde el mínimo valor que puede tomar X mínimo, donde el mínimo valor que se puede tomar en este intervalo cerrado es A y el máximo es B, ¿sí? Es decir, se puede también elegir los extremos o los límites, ¿sí? Entonces, así es como se define un intervalo cerrado, ¿sí? Son, es un subconjunto de números reales que están dentro de dos límites, ¿sí? Donde los límites inferior y superior también se nos puede elegir, ¿sí? Como elementos, ¿ok? Representación gráfica, aquí tenemos, ¿sí? Límite inferior A, límite superior B, y aquí dibujamos así mismo o representamos este intervalo entre corchetes, ¿sí? Indicándome la región, esta región sombreada es la que me indica que aquí tengo un intervalo cerrado porque está entre corchetes, es decir, aquí hay un subconjunto de números reales, ¿sí? Pero limitados por estos dos números que también son reales, ¿sí? Donde los extremos o los límites también son elementos, también son elementos de este intervalo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, Muy bien, continuamos entonces. Intervalo abierto, ¿sí? Bien. En este caso, un intervalo abierto, ¿sí? Asimismo, está limitado por dos extremos, ¿sí? Límite inferior, límite superior, y se lo representa entre o se lo encierra entre paréntesis curvos, ¿sí? Y matemáticamente se lo define como un subconjunto de números reales, tales que dichos números siempre son mayores que A y menores que B. Es decir, aquí el mínimo no es A ni el máximo es B, ¿ok? Dicho de otra forma, los límites no están incluidos en este intervalo, es decir, no son elementos de este intervalo. Los límites no son elementos en un intervalo abierto, ¿ok? Representación gráfica, ¿sí? Asimismo, colocamos los extremos, los límites,
¿sí? Y como aquí podemos observar, está entre paréntesis, ¿sí? Y la región sombreada me quiere indicar el intervalo abierto, ¿sí? Mucho ojo, va entre paréntesis, ¿ok? A y B, los extremos A y B no están considerados como elementos del intervalo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien, sigamos. Vemos un intervalo semiabierto y semicerrado, ¿sí? Este tipo de intervalo es mixto, ¿sí? Es decir, tiene un extremo abierto y el otro cerrado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un intervalo semicerrado, ¿sí? Donde aquí está, fíjense, aquí tengo el límite inferior eh, cerrado, pero el límite superior abierto, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué me quiere esto decir? ¿Sí? Cuando tengo un intervalo semicerrado, o también, aunque también sea semiabierto, ¿sí? Fíjense que uno de los extremos tiene que estar con corchetes y el otro con paréntesis curvos, ¿sí? Para este caso, este es un intervalo semicerrado porque eh, se cierra con un paréntesis curvo, más no con un corchete, ¿sí? Y esto me indica que es el subconjunto de los números reales, tales que x es mayor o igual que a, pero menor que b. Es decir, el mínimo que toma x, aquí sí es a, pero el máximo es menor que b. Es decir, el máximo que toma x no es b, ¿ok? El máximo no es b. En este intervalo, ¿sí? En este intervalo, el límite inferior que es a, el límite inferior que es a, sí está como elemento, sí, sí está incluido, ¿sí? Legado Torres sí de aquí. Legado Torres. Bueno, creo que sí. Ya, entonces, cuando está incluido un límite se lo pone con corchetes, cuando no está incluido se lo pone con paréntesis, ¿sí? La representación gráfica, aquí la podemos observar. Aquí tenemos la representación gráfica. Es de intervalo semicerrado en este caso, ¿sí? Abro con corchetes el intervalo en el límite inferior, pero cierro con paréntesis curvo en el límite superior y la región sombreada, que es lo que está en medio, es el intervalo, ¿sí? Tenemos ahora un intervalo semiabierto, ¿sí? Abierto por un lado, cerrado por otro lado. En este caso el máximo que toma x, si es b, en este caso x máximo es igual a b, ¿sí? Sí. Pero el mínimo no es a, el mínimo no es el valor de a. Entonces, el máximo, el límite superior sí está incluido como elemento del intervalo, pero el límite superior, perdón, el límite superior sí está incluido como elemento del intervalo, pero el límite inferior no está incluido como elemento del intervalo. Es decir, A no pertenece a este intervalo, ¿sí? ¿Okay? Representación gráfica, aquí lo tenemos, ¿sí? La representación gráfica de este intervalo, en este caso semiabierto, ¿sí? Y aquí tenemos que también fijarnos en algo, ¿sí? ¿Okay? Colocamos los límites con su relación de orden, es decir, estos límites que aquí hemos visto, ¿sí? El límite inferior a la izquierda y el límite superior a la derecha, es decir, el mínimo tiene que ir siempre a la izquierda del máximo, ¿sí? En este caso, A es menor que B, ¿ok? Estamos.
¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Bien, continuemos. Vamos a ver ahora intervalos con extremo infinito. Intervalos con extremo infinito, ¿sí? Bueno, cuando tenemos intervalos con extremo infinito, podemos toparnos con los siguientes tipos de intervalos, ¿sí? Semiabiertos, semicerrados y también abiertos, ¿ok? Pero los intervalos con extremo infinito nunca son cerrados, ¿sí? Vamos aquí a toparnos con lo que se conoce el infinito, y el infinito no es elemento del intervalo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un intervalo con extremo infinito, ¿sí? Fíjense que es un intervalo semiabierto, ¿sí? Que va desde menos infinito hasta el valor de A, ¿sí? En este caso, el intervalo es cerrado en A, ¿verdad? Pero abierto en el menos infinito, ¿sí? Ok. Este intervalo, ¿sí? No es más que el conjunto de los números reales que son menores o iguales que A, ¿ok? Entonces, de esta manera es como yo represento valores menores o iguales que A, o sea, que algún número real, ¿sí? De esta forma, con este intervalo, ¿sí? ¿Ok? Bien. Sí, de mucho ojo, el infinito nunca se incluye. El infinito dentro de un intervalo no es elemento. Representándolo gráficamente queda de esta forma, ¿sí? ¿Ok? Tal cual se dibuja un intervalo, en este caso semiabierto. Aquí no puedo, mucho ojo, no puedo cerrar con paréntesis el intervalo porque el menú infinito sigue largo, o sea, yo no tengo por dónde cerrarlo. Entonces esta parte queda de esta forma, ¿sí? Queda sin el paréntesis, ¿ok? Queda sin el paréntesis, ¿ok? Bien, sigamos. Aquí tengo un intervalo abierto, ¿sí? Que va de menos infinito hasta A, pero va sin incluir. Y estos no son más que los números reales que son menores que A. Son menores que el valor A, ¿sí? Gráficamente se lo representa de esta forma y, como podemos observar, ¿sí? El intervalo eh, no es cerrado en A, pero aquí sí se puede graficar la parte del paréntesis curvo y el valor de A no está incluido, ¿ok? Dentro del intervalo, es decir, ni el menor infinito, ni A, ambos no pertenecen al intervalo, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Vamos a ver ahora un intervalo con un sándwich más infinito. En este caso aquí tengo un intervalo semicerrado, ¿sí? Eh, el intervalo empieza cerrado en A,
¿sí? Y se va hasta más infinito, donde aquí se cierra, pero con paréntesis curvo, es decir, no se incluye más infinito. Y este intervalo me representa los números reales mayores o iguales que A. ¿Sí? La representación gráfica lo tenemos aquí, ¿sí? Aquí corchete, y se va hacia la derecha, porque tengo que representar gráficamente los números mayores o iguales que A. Entonces ahí tenemos, ¿sí? No cierro aquí porque el más infinito sigue de largo y no se termina, ¿ok? Y también tenemos, en cambio, cuando elegimos los valores mayores que A, ¿sí? Aquí está. El intervalo es abierto en A y se extiende hasta más infinito, donde también es abierto más infinito, ¿sí? Porque no se incluye, ¿ok? Ahí estamos, ¿sí? Gráficamente representado se lo tiene de esa forma, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, sigamos. Representemos gráficamente los siguientes intervalos en la recta numérica. Por ejemplo, el intervalo cerrado que va entre menos 5 y 7, voy a representarlo y me queda esto que está acá. Menos 5 hasta 7, incluidos los límites. Entonces, y esto no es más que los números reales que son mayores o iguales que menos 5, pero menores o iguales que 7. ¿Sí? Esto me quiere indicar. ¿Sí? Es equivalente a los números que son mayores o iguales que 5, que menos 5, perdón, pero menores o iguales que 7. ¿Sí? Bien. Vamos a representar este intervalo abierto ahora, de 0 a 9 medios. Si ubicamos aquí 0, ¿sí? Lo abrimos como paréntesis porque es abierto. Hasta 9 medios. 9 medios es 4.5, entonces más o menos aquí quedaría 9 medios. ¿Sí? La mitad de 9. Y ahí está representado el intervalo, ¿sí? Y este intervalo me quiere decir, o me indica que son los valores, son los números reales mayores que 0, pero menores que 9 medios. ¿Ok? Bien, sigamos. Aquí tengo un intervalo semiabierto que va desde menos 3 sin incluir hasta 6 incluidos, ¿verdad? Entonces lo grafico de esta forma, de menos 3 hasta 6, incluido el 6, porque se cierra en 6 cerrado. Entendemos, ¿sí? Que me indican los valores, los números reales que son mayores que menos 3, pero menores o iguales que 6. ¿Sí? Tenemos también aquí, vamos a graficar este intervalo de menos infinito hasta 1 incluido. Ya esto no es más que los números reales menores o iguales que 1. ¿Sí?
Ahí tenemos, ¿sí? Se lo puede así escribir como también lo puede escribir así, menor, x menor o igual que 1, ¿sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, nos quedamos entonces. Ya. Vamos ahora a representar estos intervalos también en la recta numérica, ¿sí? Y tenemos lo siguiente. Aquí tengo un intervalo desde menos 6 hasta menos 2 incluido. Y tengo que hacer una unión con estos intervalos. Si recordemos que estamos tratando ante conjuntos, recordemos que estamos tratando ante conjuntos y por lo tanto, eh, se pueden hacer operaciones entre ellos, ¿sí? Pero generalmente lo que se hacen son operaciones básicas, unión, intersección, complemento, y vamos haciendo en este caso una unión de intervalos de la siguiente manera. Entonces aquí primero tengo un intervalo y 1, lo voy a representar de esta forma, entre menos 6 y menos 2, incluido menos 6, que está de menos 6 hasta menos 2, que va hasta acá. Y y aquí estaría I2, que va desde 3 hasta más infinito. De 3 hasta más infinito quiere decir que son valores mayores que 3, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, de esta forma queda representado gráficamente el intervalo, ¿sí? Esto escrito matemáticamente se lo pone de esta forma, son los valores, son los números que son mayores o iguales que menos 6, pero menores que menos 2, ¿sí? O, recordemos que la unión es una O también en lógica matemática, o también son los valores mayores que 3, ¿sí? Eso me quiere indicar esta unión de intervalos, ¿sí? Representemos ahora esta operación entre intervalos. Entonces, aquí que tenemos, estos intervalos son los que van desde menos 3 hasta más infinito, es decir, es este conjunto de valores y vamos a representar también nosotros que va desde 1, desde menos infinito hasta 1, es decir, 1 incluido, lo voy a representar de esta forma, ¿sí? Ya, ahí tenemos entonces. Ahora, ¿qué tengo que tomar? Tengo que tomar como aquí me indica la intersección, ¿sí? Ya. ¿Dónde puedo observar la intersección de estos intervalos? Aquí, justamente aquí. Entonces, esto es la intersección eh, que yo tengo que colocar, ¿verdad? Por lo tanto, por lo tanto aquí tenemos ya graficada la intersección y el intervalo resultante que me queda sería este que está aquí.
sería desde menos 3 hasta 1. ¿Ya? Entonces, eso me queda de la intersección de esos intervalos, ¿sí? Escrito matemáticamente, tendríamos este conjunto de números, ¿sí? Son los números que mayores que menos 3 y menores o iguales que 1, ¿sí? Dicho de otra forma, también se lo puede escribir así, ¿verdad? Son los números, son los reales mayores que menos 3 y menores o iguales que 1, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, sigamos entonces. Vamos ahora a graficar este intervalo que es el complemento de este intervalo que me dan aquí, ¿sí? El intervalo que va de 1 hasta 5, incluido el 1, ¿sí? Entonces, primero voy a graficar el intervalo y después grafico su complemento, ¿sí? Entonces, el intervalo que va entre 1 y 5 quedaría de esta forma, de aquí para acá, ¿verdad? Sin incluir el 5. Y el complemento sería el resto, ¿verdad? El resto de la recta numérica, ¿sí? Entonces, el complemento de los mayores o iguales que 1, ¿sí? Me quedaría de esta forma, ¿verdad? Son los menores que 1, ¿sí? El complemento de los menores que 5 serán los mayores o iguales que 5, ¿sí? Por lo tanto, el intervalo que me queda resultante sería este que está acá, y coloco 1, 5, y tendríamos este que está aquí. Este sería el intervalo resultante que me queda luego de haber sacado el complemento, ¿sí? Entonces, matemáticamente se lo escribe de esta forma, ¿sí? ¿Qué me queda? Me quedan los números que son menores que 1 o los que son mayores o iguales que 5, ¿sí? ¿Ok? Ese es el resultado de esta operación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver qué está aquí, se lo dejo para que ustedes lo practiquen, ¿sí? Ya veamos ahora lo que es una desigualdad. Desigualdad. ¿Qué es una desigualdad? Es una expresión que indica que una cantidad es mayor que otra, o dicho también de otra forma, es una expresión que me indica que una cantidad es menor que otra, ¿sí? Ejemplos, aquí tengo una desigualdad 5 mayor que 3, menos 4 menor que menos 2, ¿sí? Etcétera. Y
también tienen propiedades. Las desigualdades también gozan de propiedades, que son las que se mencionan aquí. Si a los dos miembros de una desigualdad se suma o resta una misma cantidad, el sentido de la desigualdad no varía. ¿Sí? Vamos aquí, bueno, hay que corregir esta parte, ¿sí? Dame un segundo. Bien. Entonces, si a los dos miembros de una desigualdad se suma o resta una cantidad, el sentido de la desigualdad no varía. ¿Ok? Entonces, si tengo que A es mayor que B, si yo le sumo una cantidad a ambos lados, ¿sí? Fíjense que el sentido de la desigualdad se mantiene. ¿Ok? Así mismo si resto, ¿sí? Fíjense que el sentido de la desigualdad se mantiene. ¿Ok? No cambia. Bien. Ya. Hay que tratar a las desigualdades como ecuaciones, ¿sí? Pero siempre y cuando fijándonos en el sentido que tiene la desigualdad, ¿sí? Por ejemplo, 5,5 es mayor que 2, eso es una proposición verdadera. Si sumo 3 a ambos lados me quedaría 8 mayor que 5 y sigue siendo una proposición verdadera. Es decir, fíjense que no se altera el sentido de la desigualdad, ¿sí? Si resto también me queda 2 mayor que menos 1 y también es verdadero, ¿sí? Una proposición verdadera, ¿sí? Conclusión, si un término está sumando, puede pasar al otro mismo a restar y viceversa, sin que se me altere el sentido de la desigualdad, ¿ok? No me altera el sentido de la desigualdad si yo sumo o resto un número, ¿sí? A ambos lados, o si yo despejo una suma o resta, la paso al otro lado a sumar o restar, y viceversa, no altero el sentido de la desigualdad, se mantiene de la misma forma. Otra propiedad, si dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad positiva, el sentido de la desigualdad no varía. ¿Okay? ¿Qué me quieres tú decir? Que si yo tengo que A es mayor que B y si multiplico ambos lados por una cantidad positiva, C, o si divido por una cantidad positiva, C, siempre y cuando, como aquí indica, C positivo, entonces fíjense que no varía el sentido de la desigualdad, si no varía. Si ven, no varía, es el mismo, no cambia. Ejemplo, 9 es mayor que 6, ¿verdad? Es verdadero. Si multiplico por 3 ambos lados me quedaría 27 mayor que 18, sigue siendo verdadero, ¿sí? Y fíjense que esto no me altera el sentido de la desigualdad. Si divido para 3 en cambio, o sea, para un número positivo, me va a quedar 3 es mayor que 2, sigue siendo una proposición verdadera. ¿Ok? Conclusión, yo puedo despejar un término que está multiplicando, pasarlo a dividir al otro lado o viceversa, siempre que el término sea positivo, ¿sí? Siempre que el término sea positivo, ¿ok? Es decir, puedo aquí aplicar las reglas de despeje de fórmulas como se hacen en ecuaciones, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con el sentido de la desigualdad, ¿ok? Cuando es sumas y restas, ahí sí puedo hacerlo, pero cuando es multiplicación y división, cuando quiero pasar a multiplicar un número al otro lado, a dividir, o viceversa, tengo que cuidar el sentido de la desigualdad, ¿sí? Cuando son números positivos que quiero despejar, el sentido no me cambia, ¿sí? Pero veamos cuando son números negativos. Como aquí me indica, si dos mismos de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad negativa, el sentido de la desigualdad allí sí varía. Sí varía. Entonces tenemos lo siguiente. Si A es mayor que B, y si multiplico, fíjense, por un número negativo, fíjense que el sentido de la desigualdad me cambia, ¿sí? Cambia. ¿Okay? El mismo paso, si es que divido para un número negativo, también me cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Ejemplo, 9 es mayor que 6
Esto es una proposición verdadera. Si multiplico por menos 3 ambos lados, me quedaría menos 27 menor que menos 26, perdón, menos 27 menor que menos 18. Eso sigue siendo verdadero. Si divido para menos 3, en cambio, ambos lados, me quedaría menos 3 es menor que menos 2, sigue siendo una proposición verdadera, ¿sí? Conclusión, si un término está multiplicando, puede pasar al otro lado a dividir y viceversa, pero si el término es negativo, el sentido de la desigualdad cambia, ¿sí? Solo allí cambia, ¿ok? ¿En alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No. Ya, sigamos entonces. Bien, ¿para qué me sirven estas propiedades? Me sirven bastante para lo que se llaman inecuaciones, ¿sí? Ya lo veremos. Se cambia el orden de los miembros, también la desigualdad cambia de sentido. Pues bueno, eso ya lo vimos en una clase anterior. Y yo puedo leer la desigualdad de izquierda a derecha, como también lo puedo hacer de derecha a izquierda. Es decir, es como que cambie el orden de los miembros. Es decir, yo aquí puedo leer A mayor que B, pero si yo cambio el orden, pongo primero B y luego A, se leería B menor que A. ¿Sí? Es como que lea de izquierda a derecha o también de derecha a izquierda. ¿Sí? Ejemplo, 5 mayor que 2 es lo mismo que decir 2 menor que 5. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, tenemos también más propiedades que pueden regresar en la página 278 del libro de Baldor. ¿Sí? Pero con estas de aquí no son suficientes para lo que se llaman, lo que corresponden a inecuaciones más que todo lineales. ¿Sí? ¿Qué es una inecuación? Una inecuación es una desigualdad en la que hay una o más incógnitas. ¿Sí? Por ejemplo, 3x más 1 mayor que 0. Esto es una inecuación. ¿Sí? A esta de aquí se le denomina inecuación de tipo lineal. ¿Okay? ¿Qué es resolver o cómo se tratan las inecuaciones? Bueno, resolver una inecuación es hallar los valores de las incógnitas que satisfacen la inecuación, ¿sí? Por lo tanto, la solución de una inecuación, jóvenes, es siempre un intervalo. La solución de una inecuación, la solución de una inecuación es siempre un intervalo, ¿sí? ¿Okay? Generalmente, o por así decirlo, siempre es un intervalo. ¿Sí? La solución de una inecuación es siempre un intervalo. Inecuaciones lineales es la que se presenta de la siguiente forma, ¿sí? AX más B mayor que 0, AX más B menor que 0, AX más B mayor o igual que 0, AX más B menor o igual que 0, ¿sí? Por ejemplo, vamos a resolver las siguientes inecuaciones, ¿sí? 2x menos 3 mayor que x más 5. Bien, voy a resolverlas tal como se lo haría como un despliegue de fórmulas, ¿sí? Pero voy a tener que cuidar el sentido de la desigualdad según el caso, ¿sí? Entonces, primera forma de resolverla, hacemos lo siguiente, ¿sí?
dejo de un lado las X y dejo del otro lado los términos independientes. Entonces, paso este X que está sumando acá a restar y paso este que está restando acá a sumar, ¿verdad? 2X menos X, me queda X. Como solamente estoy pasando de un lado a otro a sumar y a restar, el sentido de la desigualdad no cambia, es decir, sigue siendo mayor que, leído de izquierda a derecha. 5 más 3 me queda 8. Y ahí tengo ya la solución. Y si yo la quiero representar como intervalo, pues bueno, esto equivale a tener este intervalo, ¿verdad? De 8 a más infinito, ¿sí? Graficado sería de esta forma. Si este es el 0, por acá está el 8. ¿Ya? Y así queda graficado, ¿sí? Otra forma de haber resuelto la inecuación es de la siguiente manera. Vamos a verlo aquí. Ahora voy a dejar los términos independientes del lado izquierdo y las X del lado derecho, ¿sí? Entonces, paso 5 que está sumando, el paso a restar, menos 3 menos 5, me queda menos 8. Mayor que X menos 2X, me queda menos X, ¿sí? Como quiero despejar X, ¿verdad? Paso el menos, que está aquí multiplicando, lo paso acá a dividir, menos por menos me da más, pero como despejé un número negativo, eso hace que el sentido de la desigualdad cambie, es decir, ya no me queda mayor que, sino menor que, ¿sí? Se me queda 8 menor que X, que he leído de derecha a izquierda, quedaría X mayor que 8, ¿sí? Entonces justamente la misma respuesta, ¿sí? ¿Ok? Ahí tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. Bien, sigamos. Bueno, ahí está la respuesta, X mayor que 8, ¿sí? Esa sería la solución, ¿sí? Solución de la inecuación. Fíjense que como solución tenemos un intervalo, ¿sí? Sigamos. 4x más 3 mayor o igual que 12x menos 3. Vamos a despejar y voy a pasar este 4x acá a restar y pasar este que está restando acá a sumar. 3 más 13, 16. Como solamente estoy pasando a sumar y restar, el sentido no me varía. Me quedaría mayor o igual que 12x menos 4x, 8x, ¿sí? Quiero despejar x, entonces paso este 8 positivo acá a dividir y me quedaría 16 para 8. 2, como el número que pasé o como el número que estoy despejando es positivo, entonces tampoco me cambia el sentido de la desigualdad, mayor o igual que x. Leído de derecha a izquierda, me quedaría x menor o igual que 2. X menor o igual que 2, ¿sí? Ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Ahí está, x menor o igual que 2, ¿sí? Entonces, como ven, se aplican simplemente las técnicas de despeje de fórmulas, pero siempre y cuando también estar atentos del sentido de la desigualdad, ¿sí? Más que todo cuando quiero despejar, cuando despejo un número que esté multiplicando y lo paso al otro lado a dividir, o viceversa. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos ahora haciendo inecuaciones que tienen coeficiente fraccionario, ¿sí? Ya, similar como una ecuación. ¿Sí? Lo recomendable es eliminar los denominadores. ¿Cómo lo hago?
sacando el mínimo común múltiplo entre los denominadores y multiplicando por el mínimo común múltiplo en ambos miembros. En este caso tengo 2 y 3 como denominadores, su mínimo común múltiplo es 6. Entonces voy a multiplicar por 6 a ambos lados, 6 por 7 menos x medios. Como estoy multiplicando por un número positivo, el sentido de la desigualdad no me cambia, entonces me queda ese mismo, mayor que 6 por 5 tercios de x menos 6, ¿sí? Bien, 6 por 7, 42, menos 6 por x medios, 3x, ¿sí? Mayor que 6 por 5 tercios, 10x, menos 6 por 6, 36. Ahora sí, la misión es despejar x y paso este número que está restando acá a sumar, 42 más 36, eso me queda 78, ¿verdad? ¿Sí? Mayor que, este x que está aquí restando lo paso a sumar, 10x más 3x, 13x, paso este 13 que está multiplicando, como es positivo, lo paso a dividir sin alterarme el sentido de la desigualdad, y me queda 78 treceavos mayor que x, ¿sí? 78 dividido para 3, eso es 6, ¿verdad? Quedándome entonces 6 mayor que x, que leído de derecha a izquierda me quedaría x menor que 6, ¿sí? Ahí está la solución, ¿sí? X menor que 6, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay pregunta, sigamos entonces. Ya. Con esto ya culminamos la unidad 4, ¿sí? Y pasemos ahora a la unidad 5, ¿ok? Bien, empecemos a ver entonces lo que corresponde a funciones, ¿sí? Ya. Antes de hablar de función, vamos a ver lo que es una relación. ¿Qué es una relación? Es aquella que está dada con la correspondencia entre los elementos de los conjuntos. Entonces, para tener una relación, necesito tener dos conjuntos, ¿sí? Para hacer corresponder los elementos de un conjunto hacia los elementos de otro conjunto, ¿ok? Ejemplo, fíjense aquí tenemos dos conjuntos, ¿sí? Eh, conjunto A, conjunto B, y podemos aquí observar claramente una relación entre ellos. Fíjense, eh, la flecha que sale de un elemento hacia otro elemento me quiere indicar la relación, ¿sí? La correspondencia que hay de un conjunto hacia otro, ¿ok? ¿Sí? Es decir, entre A y B hay una correspondencia, ¿sí? Entonces, sí, fíjense, búho, a búho le corresponde caminar y también volar. A perro le corresponde este elemento que es caminar, ¿sí? Y también le corresponde nadar. A pez le corresponde nadar. Y al elemento serpiente no le corresponde ningún elemento del conjunto B, ¿sí? ¿Okay? Ya.
Las reacciones tienen un nombre, ¿sí? Y esta reacción podría ser formas de movilizarse, ¿sí? Otro ejemplo, aquí tenemos un conjunto A, conjunto B, y aquí podemos establecer una relación entre los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B, ¿sí? Vamos a ver qué relación se puede establecer entre ellos. Por ejemplo, la relación número de lados, ¿sí? La relación número de lados, ¿sí? Entonces, vemos que el conjunto A tiene figuras geométricas que son el triángulo, cuadrado, pentágono, rectángulo, y vamos a relacionar los elementos de este conjunto con los elementos de este conjunto B, que son números, los números que van del 0 al 5, y entonces hacemos corresponder de la siguiente manera. Al triángulo, ¿sí? Le hacemos corresponder el 3, porque si la relación es el número de lados, entonces el triángulo tiene 3 lados, por lo tanto al triángulo se le corresponde el número 3, ¿sí? Al cuadrado el número 4, porque tiene 4 lados, al pentágono el 5, porque tiene 5 lados, y al rectángulo también el 4, porque tiene 4 lados, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos también estos dos conjuntos de números. Tenemos estos dos conjuntos de números, ¿sí? Conjunto A, conjunto B, y aquí vamos a establecer una relación, ¿sí? ¿Cuál va a ser la relación? Sumarle 1, es decir, si a menos 1 yo le sumo 1, tengo 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, y 3 más 1, 4, ¿sí? Eh, si yo digo que X son los elementos del conjunto A, Y son los elementos del conjunto B, entonces la relación que aquí se ha establecido es la siguiente: Y igual X más 1, ¿sí? Y es igual a X más 1, ¿ok? Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, licenciado. Ya. Bien, dicho todo esto, ¿sí? ¿Ok? Una función es una relación, pero no es cualquier tipo de relación. Una función es una relación, pero tiene que cumplir ciertas características, ¿sí? Por ejemplo, esta relación no es función, esta sí puede ser función, y esta que está aquí también es función, ¿sí? Ya vamos a ver qué caracteriza o qué diferencia una función de una relación, ¿sí? Vemos el concepto de función. ¿Qué es una función? Sean X mayúscula y Y mayúscula, dos conjuntos no vacíos, ¿sí? Que son subconjuntos de los números reales, ¿sí? Vamos a hablar de función de una variable real. Bueno, al decir función de variable real, lo que me quiere decir es que los dos conjuntos que participan de la función tienen que ser subconjuntos de los números reales, ¿sí? Entonces, una función de variable real de el conjunto X en el conjunto Y es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento de X un único elemento de Y. ¿Ok? Fíjense bien cómo aquí me dice, es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento de X un único elemento de Y. ¿Ok? Es decir, una función es una relación uno a uno, ¿sí? Es una relación uno a uno, ¿sí? Donde un elemento
del conjunto X, o también llamado conjunto de partida, solo tiene que ir asociado o solo tiene que corresponderle un elemento del conjunto Y, o también llamado rango o conjunto de llegada, ¿sí? Solo en la relación 1 a 1, ¿sí? Con esto me quiere decir que ningún elemento del conjunto X puede tener correspondencia hacia dos o más elementos del conjunto Y. Es decir, a ningún elemento de X le corresponde más de un elemento de Y. ¿Ok? Bien, sigamos. ¿Cómo se representa simbólicamente una función? De esta forma, ¿sí? La función f que va del conjunto X al conjunto Y, así como se lee, la función f que va del conjunto X al conjunto Y, me relaciona de esta forma, ¿sí? A un elemento del conjunto X le pertenece o le corresponde un elemento del conjunto Y, ¿sí? A un elemento del conjunto X le corresponde solo un elemento del conjunto y aquí se designa a Y como una función que depende del elemento X, ¿sí? Y es una función que depende de X, ¿sí? ¿Ok? A la variable X se la conoce como variable independiente. Y a Y se la conoce como la variable dependiente, ¿sí? X, variable independiente, Y, variable dependiente. X, variable independiente, Y, variable dependiente, ¿sí? El concepto de función me dice que no pueden existir dos valores diferentes de Y para un mismo valor de X, ¿sí? Es decir, a un valor de X no se le puede hacer corresponder más de un valor de Y, ¿sí? Bien. Las funciones se las puede representar de diversas formas, de forma verbal, como conjuntos, algebraicamente, tabla de valores y también gráficamente, ¿sí? Por ejemplo, a través de conjuntos, tenemos, fíjense aquí, una función representada a través de conjuntos, ¿sí? Donde a este conjunto, al conjunto X se lo denomina conjunto de partida y al conjunto Y se lo denomina conjunto de llegada, ¿sí? O también al conjunto X se le llama también dominio y al conjunto Y se le llama rango, ¿sí? Dominio, rango. Conjunto de partida es el dominio, conjunto de llegada es el rango, ¿sí? Aquí vemos definida la función. Fíjense que a cada elemento de dominio o del conjunto de partida le toca solo un elemento del conjunto de llegada o rango, ¿sí? A -1 le corresponde 1, a 0 le corresponde 0, a 1 le corresponde 1, a 2 le corresponde 4, a 3 le corresponde 9, pero solamente un elemento, ¿sí? Solamente un elemento del conjunto de llegada es que le corresponde a un elemento del conjunto de partida, ¿sí? Es decir, yo no tengo, por ejemplo, esto, que a -1 le corresponde a 1, pero que a la vez le corresponde a 9. No tengo eso, ¿verdad? Porque allí deja de ser función y no es más que una relación, ¿sí? Es decir, dicho esto, se puede asegurar que toda función es una relación, ¿sí? Pero no toda relación es función, ¿ok? Toda función es una relación, ¿sí? Pero no toda relación es una función, ¿ok? Algebraicamente, esta función se la puede describir de esta forma, f de x igual a x al cuadrado, donde a esto es lo que denominamos regla de correspondencia, ¿sí?
Es decir, Y, que son los elementos del conjunto de llegada o de rango, cada elemento es igual a x al cuadrado, ¿sí? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, menos 1 al cuadrado me da 1. 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9. Es decir, esto es igual a f de x en 0, ¿verdad? Entonces, es como que reemplace la x, ¿sí? Aquí es como que tenga x igual a menos 1, x igual 0, x igual 1, x igual 2, x igual 3, ¿sí? Aquí como que tenga este f de menos 1, f de menos 2, perdón, f de 2, y aquí sería f de 3, ¿sí? Por tabla de valores, es como que tabulemos los elementos del dominio o del conjunto de partida, y acá a la derecha los elementos del conjunto de llegada o el rango, ¿sí? Entonces, aquí tendría f de menos 1, aquí tendría f de 0, aquí tendría f de 1, aquí tendría f de 2, aquí tendría f de 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Siguiendo esta misma regla de correspondencia, ¿sí? Y en este caso, en este ejemplo, y igual f de x y esto es igual a la vez a x al cuadrado, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Gráficamente, si yo quiero graficar una función, se lo hace en un plano cartesiano. ¿Por qué? Porque tengo que hacer corresponder a los dos subconjuntos, que son los números reales, y no hay mejor forma que hacerlo mediante el plano cartesiano, que es quien me hace corresponder a los números reales, ¿sí? Entonces, aquí tengo x y aquí tengo el eje y. Entonces, el plano cartesiano es el que me hace corresponder el conjunto de los reales hacia el mismo conjunto de los reales, ¿sí? Entonces aquí, si yo puedo graficar una función, también, si yo la quiero graficar, se lo hace en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo identifico los elementos de la función? A través de lo que se conoce como pares ordenados. Por ejemplo, un par ordenado, ¿sí? Un par ordenado se coloca mediante dos componentes, ¿sí? Componente X y componente en Y. En este caso, por ejemplo, fíjense, si yo tomo un punto o un par ordenado de la función, ¿sí? En este caso sería 1, punto y coma 1. ¿Qué me quiere decir? Que X vale 1 y aquí que Y vale 1, ¿sí? En este caso, Y sería X al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? De forma general, yo puedo también escribir a esta función f de x a través de un conjunto, ¿sí? De pares ordenados que sean x, f de x, ¿sí? ¿Ok? Y aquí tengo la gráfica, ¿sí? Y igual f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Y también podemos representar verbalmente una función. Por ejemplo, estatura de una persona que depende de su edad. Aquí tengo una función, ¿sí? Y también el costo de un producto que depende de su peso. Aquí también tengo una función escrita verbalmente. ¿Ok? Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, no, profe. Bueno, nos quedamos hasta aquí y continuamos el día de mañana, ¿sí? Gracias por la atención. Que tengan buena tarde.